At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Son muchas las dudas que recibo en consulta semanalmente y para que veas que no exagero, aquí tienes algunos ejemplos. El otro día mi suegra le quería dar pan al niño y le dije, no, espérese, que todavía no le estoy metiendo gluten. A ver, se lo estoy introduciendo poquito a poco con los cereales. Se me ocurrió compartir esto en el parque. Madre mía, que cómo le daba cereales al niño, que ya no se le dan cereales. ¿Ya no se dan cereales? ¿Te suena? Es una de las principales preguntas que recibo en consulta. Aquí va otra. Quiero empezar ya con lo del brócoli con el niño. El caso es que mi amiga María hace Baby Led Warring ese, lo de poner trozo entero. A mí me da cosa. Y ese niño se me atraganta, que yo no sé hacer la maniobra. Para poder alimentar sano y seguro, ¿qué te parece si en el último podcast de cada mes me acompaña una nutricionista infantil que nos va a ayudar a entender y simplificar la alimentación de toda la familia? Actualmente tenemos una sobreinformación que agota y necesitamos separar el grano de la paja para poder ponerlo en práctica en nuestro día a día. María, a veces no me queda claro si esto va de alimentar a unos, comer todos y de paso entiendo que nutrirnos, ¿no? Hola Yolanda, sí, esto ha de ser prácticos a la hora de organizarnos y a la hora de ofrecer una alimentación sana a toda la familia, con consejos nutricionales y sanitarios, recetas, tips, herramientas indispensables y fáciles de poner en práctica. Con mucha alma y sentido común para conseguir una alimentación saludable, sostenible y segura. ¡Porque hoy se come! Un podcast de Yolanda Velaz, enfermera de pediatría, y María Marqués, nutricionista. Pues hemos entrado en modo verano, tipo arguiñano. No se escuchan las olas del mar, se escuchan los pajaritos. Bueno, igual no los escucháis, pero tenemos el tejado lleno de nidos. Lleno. Están aquí todos pío pidiendo comer. Más vale que no nos ven. Y nada, nos apetecía el hacer estos 3 programas de verano, julio y agosto. Septiembre ya veremos, porque esto es Pamplona y finales de septiembre no sé cómo estaremos. Pero hemos decidido hacer pues esa sección verano, aunque luego nos vayamos a cocinar, pero nos apetecía hacerlo un poco en exterior. Y hoy el tiempo nos acompaña, porque Sí, por aquí también nos puede caer. Llevamos una racha que vamos, que si bueno, que si malo, que si malo, que si bueno. Lo prometido es deuda, María, y hablamos de hacer un programa para explicar el tema del etiquetado, que tiene miga, ¿eh? Vamos a hacer aquí una reducción de información, Sí. porque al final son muchas cosas las que hay que tener en cuenta, pero aquí María nos va a resumir lo principal que tenemos que saber, ¿no? Y si te parece, vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Qué información nos da el etiquetado de un producto? Porque claro, yo cuando veo ahí todo ese masijo de letras, digo, ¿por dónde empezamos? ¿Verdad? Sí. Bueno, en realidad, ¿por qué están las etiquetas? Porque al final es la forma el medio de comunicación pues entre la industria y el consumidor final. Entonces es la forma de dar toda la información necesaria para que el consumidor sepa lo que está comprando y lo que está comiendo. Lo que pasa es que, como dice Yolanda, hay un entremasijo de información que tenemos que saber interpretar. Y a eso no nos enseñan. Entonces es muy gracioso que todos compremos, que todos necesitemos saber qué es lo que compramos, pero nadie nos explica cómo entender eso que parece chino. Así que vamos a ir desgranando, pero sobre todo lo que nos aporta el etiquetado nutricional así a grandes rasgos es saber
el origen del alimento, qué estamos comprando primero y de dónde viene, que esto también es importante saberlo. Nos va a dar información de la forma de conservación y el tiempo de conservación, es decir, fecha de caducidad o fecha de consumo preferente, y en el caso de necesitar una elaboración, cómo tenemos que preparar y conservar ese alimento de forma adecuada para que mantenga todas sus propiedades, tanto nutritivas como para que continúe siendo un alimento seguro. Y finalmente nos da toda la información relacionada con la nutrición, es decir, ingredientes y nutrientes que aporta ese alimento en nuestra dieta. ¿Y por qué es tan importante interpretar la información de las etiquetas? Bueno, para mí es fundamental saber interpretar las etiquetas, porque ¿qué pasa? Que una cosa es la información de la etiqueta y luego son las alegaciones nutricionales, esos reclamos publicitarios que vemos en la parte frontal, lo que está en letra más grande, que eso al final, ya lo veremos, está todo regulado por un reglamento de la Unión Europea, es decir, no es que cada uno hace lo que quiere, está regulado. Este reglamento es de aplicación desde el año 2014, pero es verdad que dentro de esa regulación pues hay una normativa y la industria pues intenta buscarse las castañas para sacarle el máximo jugo a cada una de esas posibilidades. Entonces, una cosa es la información que vemos, el reclamo, y la otra es la letra pequeña, que es lo que os voy a enseñar, os vamos a enseñar hoy a interpretar, porque el interpretar bien una etiqueta nos permite poder comer de forma consciente y de forma responsable. Es decir, ¿cuántas veces me encuentro yo personas que me dicen, no, pues si yo compro esto que es muy saludable? Y claro, saludable por el reclamo, pero le miramos la letra pequeña y no tiene tanto. Entonces, a veces pensamos que compramos alimentos que son sanos y resulta que no lo son tanto. Pues esa es una de los motivos por los que tenemos que aprender a leer, para que no nos engañen y para que sepamos descifrar, ¿no?, lo que hay ahí detrás. Luego también nos ayuda a tomar decisiones que se adapten pues a necesidades, a preferencias de cada persona. Pues hay personas que tienen que controlar ciertos nutrientes o porque por decisión pues son personas vegetarianas, veganas, que no quieren comprar productos que tengan algún ingrediente de origen animal. Bueno, razones X, pero que el saber interpretar esa etiqueta nos da esa capacidad de poder comprar lo que realmente necesitamos, ¿no? Totalmente. Y María, una pregunta muy lógica, pero que no tenemos por qué saber. Los ingredientes aparecen en un orden correcto, pero aparecen en un orden correcto por algo, no aparecen en un orden alfabético. ¿Por qué? ¿Por qué aparecen en ese orden? Sí, aquí entramos en el primer punto que nos interesa mucho que conozcáis, que es la lista de ingredientes, ¿vale? Dentro de ese etiquetado, ya os hemos dicho que os vamos a dar puntos clave. Pues el primero es la lista de ingredientes. Ese texto que aparece con un montón de nombres y que aparecen, como dice Yolanda, en un orden. ¿Qué nos está diciendo esa lista de ingredientes? Pues que el orden en el que aparecen los ingredientes es un orden decreciente, es decir, de mayor a menor cantidad. Así ya, de entrada, sabemos que lo que está al principio es lo que está en mayor proporción y lo que está hacia el final es lo que se encuentra en una cantidad más pequeña, ¿vale? También el saber que el orden es así nos ayuda a ver si lo que estamos comprando corresponde con esos primeros ingredientes. Y aquí pongo yo siempre un ejemplo, el chocolate. ¿Cuántas veces compramos chocolate y el primer ingrediente es el azúcar? Pues quiere decir que de esa tableta la mayor proporción es el azúcar y después en proporciones más pequeñitas están lo demás, ¿no? Pues esto es un ejemplo, que solo ver el orden ya nos da esta información. También destacar que en esa lista de ingredientes a veces vemos algunos ingredientes que están en negrita. Esos son los ingredientes que tienen potencial alergénico, que ahora mismo hay 14 que son de obligada mención en el etiquetado y que nos ayudan también a ver a simple vista pues aquellos ingredientes que a lo mejor pues no debemos comprar el producto porque no se pueden tomar, ¿no? El tema de
aceites, grasas. Yo la verdad que ahí me vuelvo loca. O sea, por un lado eso también tiene que estar especificar en el origen, la variedad, o no, ¿cómo va esa Sí. parte? Porque tenemos claro que aparecen en negrita los ingredientes que hemos dicho, que ya aparecen en ese orden, ¿no? De mayor cantidad se supone, ¿no? A menor cantidad. Así es. Y luego está el tema, ¿no? Que tienen que especificar, ¿no? El tema Sí. de las grasas y los aceites. Sí, aquí hay varias cosas que hay que especificar. En cuanto a las grasas y los aceites, antes de esta nueva regulación, era suficiente con que pusieran aceites vegetales, ¿vale? Y a todos nos parecía maravilloso que pusiera aceites vegetales y no mantequilla o manteca de cerdo. Pero sabemos que dentro de los aceites vegetales no todos los aceites tienen el mismo perfil nutricional. No es lo mismo un aceite de palma que un aceite de girasol, porque tienen un efecto metabólico diferente. Entonces, es de obligado cumplimiento especificar el tipo, o sea, aceite vegetal, y entre paréntesis, especificar el aceite. Cuando llevan aceite de oliva, lo suelen poner en grande, en mayúscula, en negrita, porque, claro, eso les da como un prestigio, porque es mucho más caro el aceite de oliva que un aceite de girasol. Pero siempre tiene que ir especificado. Y esto también nos da información, pues eso, del tipo de grasa que están utilizando en ese producto, ¿no? Eso iba a ser mi pregunta, porque yo lo de cuando leo parcialmente hidrogenada, yo digo, no creo que nadie, o sea, bueno, a no ser que seáis especialistas en la materia, sepáis qué significa eso, qué implica o qué diferencia hay. Lo voy a hacer fácil. Sí, por favor. Tenemos las grasas vegetales, que serán más o menos saludables, pero provienen de los vegetales. Tenemos el aceite de palma, de colza, de palmiste, de girasol, ¿vale? De oliva. Y luego tenemos grasas que se han fabricado en la industria. Es decir, que se han transformado, básicamente. No es que se fabriquen, se transforman. ¿Qué son las grasas hidrogenadas, las grasas trans? Entonces a veces lo vemos como grasas hidrogenadas y ahí tiene que poner si es parcialmente o totalmente hidrogenado. Pero lo del parcial y el total, olvidaros. Lo que importa es que si ya veis grasas hidrogenadas o grasas trans, son grasas que se han transformado en la industria y son las peores para el cuerpo. Importante. Ya, o sea, no os centréis tanto si en parcial, Eso. si en total, No. porque ya desde luego no estamos tomando un alimento tan saludable. Es como mejor buscar otra opción que tenga un aceite vegetal. O sea, siempre es mejor un aceite vegetal, aunque sea de palma, que una grasa hidrogenada o trans. Vale. No son... Y ya pues nos vamos metiendo en la madre del cordero, ¿no? Que yo creo que es el tema del azúcar. Cada vez nos pone sin azúcar añadido, bajo contenido en azúcares, sin azúcar. Pero ojo, creo que aquí entra esos trucos que has dicho que utiliza también la industria, ¿no? Entonces nos volvemos locos porque pone sin azúcar añadido, igual nos parece maravilloso, pero detrás, ¿no? Hay un trasfondo que no sabemos o no controlamos. Sí, por ejemplo, un zumo de naranja, un brick de zumo de naranja que pone sin azúcar añadido. Hay muchas personas que piensan que ese zumo de naranja no tiene azúcares, ¿vale? Que a mí me lo han dicho. Entonces, conceptos importantes. Sin azúcar añadido, como dice la palabra, es que no se le ha añadido nada en ese proceso de fabricación, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que el zumo de naranja tiene el azúcar correspondiente a todas las naranjas que hay en ese... Pues échate a temblar. Claro, sabemos que los zumos, ¿por qué no se recomiendan? No decimos que no son muy recomendables, porque claro, estamos utilizando mucha fruta para hacer una cantidad pequeñita. Entonces, ¿ese zumo de naranja sí tiene azúcar? Sí, el que tiene de las naranjas en cuestión. Lo que no ocurre es que, o sea, lo que ocurre es que no han echado azúcar añadido, ¿vale? Por eso se dice sin azúcar añadido. Pero eso no quiere decir que el alimento no tenga azúcar, ¿vale? Luego tenemos el bajo contenido en azúcar y el sin azúcar. ¿Qué diferencia hay? La cantidad de azúcar que tiene el alimento en sí, en total. Bajo contenido en azúcar es que tiene menos de 5 gramos por 100 gramos de alimento o 100 mililitros de bebida, ¿vale? Menos de 5. Todo lo que esté por debajo de 5, del 5%, es bajo contenido en azúcar. Si tiene 6 gramos ya no pueden poner que es bajo contenido en azúcar.
Y sin azúcar es que el alimento en su conjunto tiene menos de 0,5 gramos por 100. Vale. Esas serían las diferencias. Sin azúcar añadido hemos dicho que lo que no hacen es añadir, pero puede tener azúcar naturalmente presente. Bajo contenido en azúcares, menos de 5. Teniendo en cuenta el que ya lleva el producto. En el producto total, sí. Importante, detalle. Aquí sí, ¿vale? Aquí no estamos hablando de añadidos, aquí hablamos del contenido del producto en sí. Bajo contenido en azúcares es que el producto final tiene menos de 5% y sin azúcar menos de 0,5%. ¿Qué pasa aquí? Que hay trucos del almendrucos. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos dicho que hay una lista de ingredientes. Que ya lo hablamos el otro día de las osas y Eso todas es. estas cosas. Volver a hilarlo un poco, ¿vale? Porque aquí encaja el comentarlo. Tenemos otras formas de azúcar aparte de lo que es el azúcar común, ¿vale? Y a veces buscamos en los ingredientes, en esa lista de ingredientes buscamos el azúcar y no lo acabamos de encontrar. Pero sin embargo, ahora os explicaremos la segunda parte, vemos que tiene muchos azúcares ese alimento. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que están utilizando otros azúcares para dar ese mismo, para conseguir esa misma cantidad que si añadieran azúcar. ¿Qué pasa? Que a la industria le interesa este truco, utilizar diferentes azúcares. ¿Por qué? Porque al final, si utilizaran un solo azúcar, aparecería al principio de esa lista de ingredientes. Y la industria sabe que cada vez somos menos tontos y que vamos sabiendo interpretar las cosas. Entonces, un alimento que tiene como primero o segundo ingrediente azúcar, ya nos echa un poco para atrás. Pero sí, vamos viendo lactosa, fructosa, dextrinomaltosa, por ahí escondido, pues ni nos damos cuenta. Y al final todo eso acaba sumando la misma cantidad, pero lo utilizan para darle como un perfil más saludable a ese alimento. Vale, hemos hablado, ¿no?, del orden. Hemos hablado del tema de las grasas, que también es importante. Hemos hablado del tema del azúcar. Hay otros ingredientes también, ¿no?, que aparecen. O sea, la información nutricional tiene unos elementos obligatorios, ¿no?, que tienen que aparecer. Ese es el segundo gran punto. Hemos aprendido a interpretar la lista de ingredientes y la segunda parte que tenemos que saber interpretar es la tabla de información nutricional, que ahí nos va a dar unos números, unos datos de los nutrientes que aporta ese alimento para el cuerpo, ¿no? Pero yo no quiero que aprendáis a saberos números, quiero que esto nos sirva para corroborar o para ver que lo que hemos visto en la lista de ingredientes nos cuadra o no, como lo que comentaba del azúcar. Entonces, ¿qué elementos son obligatorios de poner en esa tabla de información nutricional? Bueno, pues la energía, las proteínas que nos aporta el alimento, los carbohidratos totales y especificar cuántos de esos carbohidratos son azúcares, y aquí pararemos una atención. Grasas totales y desglose, sobre todo grasas saturadas, son obligatorias, y la sal, ¿vale? Luego veréis, si os vais mirando las tablas de composición nutricional de otros, de diferentes productos, veréis que algunos tienen además pues algunas vitaminas o minerales, el colesterol, la fibra. Esos ya son de inclusión voluntaria, opcional, que claro, que si estamos hablando de una leche enriquecida en calcio, le interesa poner qué cantidad de calcio tiene. Si es un alimento integral, pues tendrá la cantidad de fibra, pero eso ya deciden si lo quieren poner o no en función del alimento y en función del productor. Pero los que os he dicho son los obligados. Entonces, importante, fijarnos siempre, porque cuando vemos esta tablita, al lado hay una columna que pone por 100 gramos o 100 mililitros, en función de si es un alimento líquido o sólido, y a veces aparece también por porción. Por porción. Esa columna ni os la miréis, porque ni esas porciones tienen que cuadrar con las que consumís vosotros, y luego lo que pone por porción está estipulado en base a una ingesta diaria de 2.000 calorías al día. ¿Quién consume eso? Pues ni lo sabemos ni necesitamos saber. Así que siempre vamos a tener por referencia
por 100 gramos o 100 mililitros, porque esto además nos va a permitir comparar con otros productos similares, porque es como una medida universal, 100 gramos o 100 mililitros. Vale, importante, la cantidad de azúcares, tenemos que ver, hidratos de carbono, nos da igual los que sean, porque en función del alimento que sea va a tener más o menos, pero sí nos vamos a fijar en de los cuales azúcares es sin número. Porque hemos dicho que si es bajo contenido en azúcar, tiene que ser menos de 5 gramos por 100, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos en ese número y aparece 6, 7, 8, incluso hasta el 10%, bueno, no es un alimento bajo en azúcares, pero tampoco consideramos que tenga un exceso de azúcares. El otro día Yolanda comentaba ese 10%, ¿no? Eso tiene que ser como vuestra barrera cerebral. O sea, lo que tenga Exacto. más de un 10... Sí, ya es mucho. Entonces, tener como ese entre ese 5 y 10, por debajo de 5 es bajo y entre 5 y 10 ya sería el rango a tener en cuenta, porque encima de 10 ya estamos hablando de un producto con alto contenido en azúcares. Entonces, eso nos lo da la tabla de composición nutricional, el número. Y también nos permite ver si es coherente lo que vemos en la lista de ingredientes con eso, porque claro, si vemos 13 gramos de azúcar y el azúcar no lo acabamos de encontrar, En algún lado está. En esos nombres ocultos, en esas sosas, jarabes, zumos concentrados, caramelos, melazas, ahí está el azúcar, ¿vale? Pero que eso nos ayuda a tener ojo avisor y a no confundirnos, que si algo nos falla tenemos el otro parámetro que nos ayuda a entender, ¿vale? Importante también poner un ejemplo, las bolsitas de frutas de estas de niño pequeño, que esto a mí me lo preguntan mucho. Normal. Claro, ¿qué pasa ahí? Que muchas veces vemos la lista de ingredientes y pasa eso, vemos zumo concentrado de uva, zumo concentrado de manzana, zumo concentrado de... y pone 100% fruta. Y claro, y lo miras y dices, si es todo fruta, no tiene aditivos, no tiene azúcares añadidos, pero luego vemos en esa tabla de composición nutricional, vemos 13, 15 gramos de azúcar. ¿Y qué es esto? ¿No? Porque aquí dicen, a ver, no me cuadra, porque en la lista de ingredientes no aparece ninguna osa, ninguna maltosa, ningún nada, pero tiene mucho azúcar. ¿Y es todo fruta? Los concentrados. Aquí tener ojo porque todo lo que sean zumos concentrados están extrayendo el agua y hace que se concentre todo mucho más y el azúcar está más apretadito, ¿vale? Entonces en esa bolsita hay mucha más cantidad de azúcar, ¿vale? Pongo el ejemplo para ver que también a veces no es encontrar otros nombres, sino la forma en la que cómo lo han procesado. Yo creo que es importante que entendáis que la normativa está y que cumplen la normativa, sí, pero que echa la ley, echa la trampa. O sea, quiero decir, entonces, ellos hacen lo que legalmente pueden hacer, pero lógicamente lo explotan al máximo. Entonces, sí, vosotros tenéis que tener esta información para que el 100% fruta, el 0 azúcar añadido, etcétera, no os lleve ya a pensar que directamente es un alimento saludable porque sí, sino que tenemos esa opción, ¿no?, que os ha explicado ahora María, de poder corroborar que verdaderamente es bajo en azúcares, número 1, porque claro, ellos ya saben que sí, que si no lo dividen de esta forma, hemos explicado que los ingredientes tienen que venir por máxima cantidad, entonces no van a poner, no les compensa poner que el azúcar es la máxima cantidad, pero tú luego tienes que mirar. Volvemos a lo mismo, otro dato importante que ha dado María, olvidaros de las porciones, ¿vale? Ir a la hora de comparar alimentos os va a resultar más fácil con los 100 gramos o los 100 mililitros si estamos hablando de un alimento líquido. Ahí es donde vamos a ir y ahí ya os dijimos que el 10 tiene que ser esa barrera en la que dices, ostras, ojo, ¿vale? O sea que yo creo que esta parte del azúcar nos ha quedado clara. Y ahora vamos a otra que no tocamos el otro día, que tiene su miga también, que es la sal. Sí. Ojo con la sal. Es como el otro componente más habitual a controlar, ¿no? Sobre todo cuando tenemos peques, pues es ese azúcar y esa sal que sabemos que alteran mucho la percepción del sabor y demás. Bueno, de la sal, ¿qué nos dice la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición? Nos dice que más del 87% de la población ingiere el doble de la cantidad diaria recomendada de sal.
que son alrededor de unos 500 miligramos en adultos. Y de esa duplicación de cantidad se ha visto que solo el 20% viene de añadir sal en el cocinado, pero el otro 67% restante procede de la sal que ya forma parte de los alimentos procesados. ¿Qué nos está diciendo esto? Que es que estamos consumiendo sal sin darnos cuenta y estamos al final duplicando la cantidad diaria de sal, y eso tiene muchas repercusiones de salud a corto y a medio plazo, y ya se está viendo en niños con problemas de tensión, con problemas de... Entonces, bueno, creo que es algo que tenemos que también poner un poco de foco y ver qué es lo que pasa aquí. Me vais a perdonar un momento porque tenemos a nuestra inquilina de los podcasts, que la tenemos recién operada y está que no se aguanta ni ella, ¿verdad? Anda, mamita. Guapa. Venga, vete para allá. Es lo que pasa en los directos, que la tenemos, si tenéis animales y esas campanas maravillosas que les ponen para que no se toque la cicatriz, pues la cicatriz no se lo toca, pero va dando golpes y estábamos aquí pum, pum, pum. Pero se empeña en querer estar y luego es lo que nos pasa. Pero bueno, el tema de la sal, y luego os explicaré un tema que es muy preocupante y que os va a hacer entender un poco porque luego a los niños la fruta, la verdura no les sabe a nada. Sí. O sea, y es una pena porque partimos de un paladar totalmente virgen en un recién nacido y al final acabamos liando. Pero ojo, que también hablamos el otro día, que se puede desliar. No se puede desliar haciendo así. No. Pero el paladar se educa, y se educa en cualquier edad, es decir, tanto niños como adultos. Así que, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones del consumo de sal? ¿Por qué tenemos que tener así más cuidado? Bueno, sabemos que en el primer año de vida no se recomienda ofrecer alimentos con sal añadida a los niños. Yolanda os explicará más sobre esto, pero bueno, básicamente es un riñón de los niños son inmaduros y tenemos que tener cuidado. Pero las recomendaciones son entre 1 y 3 años no superar los 2 gramos de sal al día, entre 4 y 6 años no superar los 3, y a partir de los 6 años las recomendaciones de un máximo de 5 gramos de sal al día. Visto así nos va a decir mucho, porque vais a decir, bueno, ¿y esto cuánto es? Pero estamos hablando de cantidades realmente pequeñitas para lo que estamos consumiendo. Bueno, los números están ahí, ya habéis visto. O sea que... Sí. Entonces, vamos también con alegaciones nutricionales que encontramos en los etiquetados, igual que hemos hablado del bajo contenido en azúcar, sin azúcar añadido y sin azúcar, pues tenemos las mismas alegaciones con la sal. Tenemos bajo contenido en sal, sin sal añadida y sin sal. Entonces, ¿qué cifras tenemos que tener en cuenta aquí? Bueno, pues así como hemos hablado del azúcar, ese 5 que por debajo ya es bajo contenido y por encima ya es un contenido medio hasta el 10, ¿vale? Teníamos ese 5 o 10 del azúcar, de la sal. Cuando vemos un alimento que pone bajo contenido en sal, significa que el alimento en sí tiene menos de 0,12 gramos de sal por 100. Pero si pone sin sal, es que el alimento tiene menos de 0,005 gramos de sal. Es decir, realmente un alimento que pone sin sal es un alimento que tiene muy poquita sal. Pero luego están los que pone sin sal añadida. Sí, volvemos a lo mismo. Que aquí ya nos liamos. Sobre todo, con el bajo contenido en sal y sin sal añadida, la gente se hace un lío, igual que con los azúcares. Entonces, sin sal añadida, volvemos a ver el término añadida. Cuando veáis añadido, añadida, significa que no se ha utilizado sal externa a la propia, más allá de la propia que pueda tener el alimento. Y aquí estamos hablando de que cuando un alimento tiene ese etiquetado, esa alegación de sin sal añadida, es que tiene, una vez más, menos de 0,12 gramos de sal. Es decir, aquí sí que podríamos decir que un alimento con bajo contenido en sal y sin sal añadida, aunque el origen sea diferente, porque bajo contenido en sal está mirando la sal global del alimento y sin sal añadida te está diciendo que no tiene sal añadida, pero el contenido total de sal es el mismo, menos de 0,12%.
este es el número que os tenéis que quedar. Con el otro da igual, el de sin sal os lo digo por curiosidad, pero menos de 0,12 gramos por 100 es un alimento con poca sal. Más de 0,12 gramos por 100 ya es un alimento con contenido medio. Y por poner también el dato alto, sería 0,2 gramos de sal. Los alimentos que tienen más de 0,2 gramos de sal ya estamos hablando de un alimento con alto contenido en sal. Es que suena tan pequeño. Suena. El 0,2. ¿Qué? Pero estamos hablando de que los niños de 1 a 3 años, máximo de 2 gramos al día, y aquí, claro, estamos hablando de 0,2 de una cosa, pero los alimentos también tienen sodio en su forma natural y al final del día vamos consumiendo sodio ya del que tienen los propios alimentos, más de ese sodio de todo lo que viene con etiquetado que vamos comprando. Hasta unas galletas tienen sal, que en principio son dulces, tienen sal. Pues eso también nos lo vamos sumando. Veremos también luego el combo feliz que nos meten, que claro, luego tenemos ahí esos problemas, ¿no? Yo creo que esto ya les da una visión importante para que seáis capaces, ¿no? Bueno, por lo menos que no os engañen a la primera de cambio. Con esto se puede ir al súper y puedes ver si lo que tienes en la mano más o menos cumple esos requisitos o no. Y te permite también comparar entre dos y ver. Bueno, fenomenal. Pues ya sabéis que en estos episodios de Hoy se come añadimos una nueva sección en la que descubríamos el Hoy se come con, sí. Que gente nos acompañe y nos comparta, ¿no? Su plato favorito, que seguro que a ti te teletransporta, ¿no? Yo cuando pienso en mi plato favorito de pequeña me acuerdo. De hecho, se lo sigo pidiendo a mi madre. Y luego, además, la verdura favorita, porque, bueno, pues para nosotros también es importante el fomentar, ¿no? Esa ingesta saludable. Y bueno, pues os vamos a dejar con la persona que nos acompaña este mes. Hola, soy Elvira Perejón, neuroeducadora y CEO de Educación Incondicional. Mi verdura favorita es el calabacín y mi plato favorito de la infancia es la tortilla de patatas, siempre con cebolla. Un besito. Bueno, pues seguro que esta vez nos hemos sorprendido un poquito. Bueno, ella es Elvira Perejón, es una gran divulgadora sobre educación en la infancia. Está especializada en neurodesarrollo, así que la podéis seguir en Instagram como Educación Incondicional. Así que muchísimas gracias por venir a formar parte de la familia de Hoy se come. Recordaros que gracias a nuestra tribu y a que tenemos que hacer, ¿no?, esa comunidad de Hoy se come, les seguimos dando ese material necesario. El podcast sigue en julio y en agosto, ¿vale? Así como yo el resto de los programas descanso, el Hoy se come, la sección de verano, seguirá en julio y en agosto, ¿vale? Con el mismo formato, con el mismo contenido exclusivo para nuestra comunidad, que en este caso, en el programa de hoy, María, el Nursetip, en mi caso, va a ir centrado en el tema de la ingesta de sal. Ya hemos adelantado, ¿no?, que los bebés tienen los riñones, ¿no?, muy maduros y no es necesario, además, que tomen durante esos primeros 12 meses nada de sal. ¿Por qué? Bueno, pues porque gracias a la lactancia materna o en su defecto la lactancia artificial, ingieren el sodio necesario y ya. Así que hablaré un poco de las cantidades, alimentos, pues más ricos en sal que tenemos que tener en cuenta, pues esos consejitos que me gusta dar a nuestra comunidad. Y María también hablará de esa parte del Nutritip. Pero antes de darle paso a María, sí que
os quería hablar de un tema de forma global, tanto a los de... Mira, tenemos un pajarito. Un tema global, tanto a la gente de la comunidad como a la gente de fuera, que igual has oído hablar del Bliss Point o igual no has oído hablar con esas palabras, pero cuando te diga lo que significa, pues bueno, pues es otra estrategia que se utiliza dentro y fuera de la alimentación, ¿eh? Pero sí que es verdad que al final el objetivo es hacer, ¿no? O hacer sentir a la persona que está comiendo una sensación de placer, ¿no? Eleva esa sensación de la palatabilidad y lo que decíamos luego que bueno, pues que podemos reeducar ese paladar, pero hacen un combo entre el azúcar, la sal y la grasa que hace que se potencie el sabor de los alimentos y que no puedas parar de comerlos. O sea, la típica, efectivamente, totalmente, la típica bolsa que abres y dices, no puedo parar de comerla hasta que la acabo. Bueno, pues eso es el Bliss Point y es algo que utilizan también en alimentación, que produce un efecto de adicción y luego es también la consecuencia de que luego a nuestros hijos la fruta y la verdura no les sepa absolutamente a nada, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, bueno, pues se activa ese sistema de recompensa en nuestro cerebro, ¿no? Y bueno, pues tenemos ahí esas dosis de dopamina, de la hormona del placer, que nos hace sentir algo tan maravilloso que cuando volvemos a ver a ese producto queremos y queremos y queremos volver a comerlo, claro, nosotros, nuestros hijos, etcétera. Ojo, hemos dicho que esto se puede reeducar paso a paso y luego no olvides una cosa muy importante, María, que lo hemos dicho siempre, alimento que no está en casa, alimento que no se consume. Nosotros tenemos esa última opción, ¿no? Os dijimos hace tiempo que también el objetivo del podcast era hacer sitio en la cocina, ¿no? Quitar ese cajón desastre donde metemos un montón de productos que no deberían estar en nuestra casa y que poco a poco los iremos sacando, ¿no? Ya nos vais diciendo, sobre todo las que pertenecéis a nuestra comunidad, esto lo he conseguido quitar o estoy haciendo la transformación, el cambio. Ojo, no os equivoquéis, no podéis quitar un hábito de la noche a la mañana porque va a haber mucho sufrimiento y pocos resultados. Tenemos que ir haciendo esa transformación paulatina, pero no olvidéis que el Bliss Point está ahí, pero que nosotros tenemos, bueno, esa última palabra y que eso es un poco la consecuencia de que luego los alimentos sanos no sepan a nada. Sí. A mí esto me parece que es brutal entenderlo, saber que está ahí y ojo, y verlo como que es una realidad que tenemos, pero que al final, lo que ha dicho Yolanda, los que compramos los alimentos y los tenemos en la despensa somos los adultos, así que no es lo mismo que nos comamos una bolsa de patatas una vez cuando vamos a hacer una celebración o vamos por ahí, a tenerlo ahí en la despensa con accesibilidad continuada. No va a ser el mismo resultado ni el mismo efecto tampoco adictivo. Así que me parece que es un concepto clave a tener en cuenta y que nos haga un poco reflexionar también sobre esas decisiones que tomamos y sobre todo que las hagamos pues con toda la información. Totalmente, o sea, quiero que entendáis eso y que tenemos que tener unas normas, que ya lo hemos dicho siempre, ¿no? Que no sea una imposición, sino que lleguemos a acuerdos, que lo firmen todas las partes. ¿Por qué? Porque eso no significa que en un momento determinado, María, no puedan comer algo, ¿no? Pero hay determinadas cosas pues que igual no se hacen entre semana, que se hace de forma en un momento puntual, en un cumpleaños, exacto. O los viernes por la noche hacemos algo más especial, que para ellos pueda ser especial, aunque en el fondo pues posiblemente sea menos sano que el resto de las comidas de la semana. Pero ojo, hay que marcar unas pautas, hay que hacer determinados cambios de espacio, pero sobre todo hay que ser conscientes de ya sois conscientes del etiquetado, sois conscientes de que el Bliss Point existe y seguro que os acordáis de algunos productos que habéis dicho, ostras, es que empiezas a comerlo y no puedes parar. Bueno, pues ahí está, ¿vale? Ese combo para potenciar el sabor de los alimentos, de la sal, el azúcar y la grasa. Entonces, ojito, y os dejo con María, quien nos adelante un poco el Nutri-Tip también, ¿no? Que vamos a dar.
Sí, bueno, en el Nutritip voy a ampliar más información, sobre todo del tema de los aditivos alimentarios, que esto ya sé, me preguntáis un montón, y aquí lo que pasa es que estaríamos 2 horas hablando del etiquetado, porque como hemos comentado al principio hay mucha chicha. Pero bueno, en el Nutritip de este mes, ¿qué vas a encontrar? Pues vas a encontrar, primero, ¿qué son los aditivos alimentarios? ¿Cómo se regula su uso? ¿Qué tipos de aditivos hay y qué funciones tienen? Y los riesgos que pueden suponer para los niños. Y también voy a mencionar cuáles son los más conflictivos, así como algunas recomendaciones para las familias, para que tengas también de una forma muy estructurada toda esa información que parece un barullo de las SES, de los y que escuchamos y que hay de cierto o no hay de cierto, pues aquí vas a tener toda la información recogidita. Bueno, pues con esto ya os dejamos nuestro regalito de junio, que creo que ese es nuestro objetivo, ¿no? El podcast Hoy se come nació en enero para acercaros, ¿no? Esa información útil, necesaria, daros esos tips, esos consejos y daros esa posibilidad de que si queréis de forma voluntaria accedierais a una comunidad en la que vais a tener ese material, vais a tener una receta mensual que... Bueno, yo creo que la receta de este mes mola mucho porque, María, vamos a ver, ¿no? Vamos a utilizar el tema del etiquetado para ver y para hacer una versión... Una versión casera y vamos a ver un poco la diferencia, ¿no? Que con poco esfuerzo a veces merece la pena el cambio, ¿no? De un producto que tampoco es tan complejo de hacer en casa, ya lo veréis. Es muy sencillo. Y ostras, madre del amor, hermoso. La diferencia que vamos a encontrar, así que nuestra comunidad lo podrá ver. Y pues hasta aquí el podcast para los que nos estáis escuchando en las principales plataformas de podcast, y seguimos en YouTube un poquito más, que nos bajaremos a la cocina, porque aquí ya no tenemos el despliegue de Arguiñano y no nos vamos a poner aquí a cocinar, pero seguimos un poquito más con vosotros. Y bueno, muchísimas gracias. Recordaros que sí que hay programas que se comen en julio y en agosto. Nos iremos de vacaciones, pero los programas van a estar, porque para nosotros es importante. Hemos hecho, ¿no?, ese compromiso de ayudaros, ¿no?, en esa tarea a veces complicada de la alimentación, que queremos hacer cambios, pero a veces no encontramos cómo. Y esta es nuestra pequeña aportación para que lo consigáis. Y que en verano no descansamos, que además con los niños en casa pues hay muchas más oportunidades de trabajar todo esto. Sí, y como siempre decimos, María, porque hoy se come. With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.